Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Palestinos por el Mundo. Eh, Como siempre, cada semana tenemos esta hora gracias a Bow TV y nuestro equipo que deja nuestra voz pasar y llegar a varios lugares de América Latina y hasta al mundo por medio de los medios sociales, también por medio de su de TV y su canal. Hoy tenemos un invitado desde el sur, desde Venezuela, un amigo, un intelectual, un sobreviviente de Al-Nakba, Palestina. Él es un refugiado palestino. Masalher, bienvenido, Muad, en nuestro programa Palestinos por el Mundo. Hermano, muchas gracias por permitirnos esta oportunidad. Un saludo a todos los televidentes, a todos los que nos escuchan y esperamos que mediante este espacio podamos hacer llegar este clamor de nuestro pueblo herido. Bienvenido, ahla usahla. Es un gusto tenerlo. Más que todo y como siempre, este programa siempre para los palestinos, para los amigos de Palestina, y estamos hablando del mundo entero popularmente. Así tenemos mucha gente que me está apoyando por nuestra justa causa por nuestro derecho legítimo sobre una tierra que fue arrebatada por diferentes medios, sean políticos, sean religiosos. Y de aquí voy a empezar con usted, Muad. Sabemos muy bien que Palestina pasó casi 400 años bajo el dominio turco. En el siglo XVIII, Napoleón Bonaparte trató de meter su cuchara también y crear un Estado judío, pasando por la Primera Guerra Mundial, Balfour, Sykes-Picot, un montón de cosas hasta llegamos al Nakba en el 48 y el fortalecimiento de un gran migración extranjera judía a nuestra tierra, pero a través de una narrativa que la verdad jamás fue comprobada, el que es la tierra prometida. ¿Puede darnos una idea sobre estos cambios durante casi el 18, 19 y el 20 siglos de nuestra tierra y esta narrativa que jamás fue comprobada? Claro, como bien lo señala usted, hermano, el pueblo palestino estuvo bien vinculado a su tierra a lo largo de miles y miles de años. Por la parte histórica han estado, ha habido muchos estados, imperios. Palestina sufrió muchas conquistas romanas, griegas, persas, egipcias, pero a lo largo de esa historia, los miles de años, el pueblo palestino siempre estuvo en su patria, construyendo su identidad, dándole al mundo ejemplos culturales inéditos. El judaísmo es una herencia cultural del pueblo palestino. El cristianismo es una herencia cultural del pueblo palestino. El islam es una herencia cultural del pueblo palestino. El alfabeto, esas sabias, digamos, instrucciones religiosas que van más allá de las etnias,
son herencia propia del mismo pueblo palestino que ha estado conviviendo en paz en su conjunto durante toda esa larga historia. Lo que la propaganda sionista que comenzó a inicios del siglo XX ataca directamente de que, bueno, Palestina nunca existió como un Estado-nación. Eso es algo muy importante para que los que nos escuchan entiendan de qué se trata. Incluso Alemania, que conocemos hoy en día, Francia, Italia, España, todos esos estados europeos no existían hace 200 años, no existían hace 300 años. El concepto Estado-nación nació en el siglo XIX, nació en esa Europa que estaba, bueno, terminando más o menos de pasar de una era económica a otra era económica, y hacía falta, bueno, definir este concepto Estado-Nación. No pasó lo mismo en otras partes del mundo, no pasó lo mismo en el Medio Oriente, no pasó lo mismo en África, no pasó lo mismo en gran parte de Asia, y Palestina era una parte del Imperio Otomano, junto con Siria, con Líbano, con Irak, con Jordania, incluso gran parte de Egipto. Todos esos estados que hoy los conocemos como estados independientes formaban a lo largo de la historia un solo pueblo, formaban a lo largo de la historia un solo pueblo, un solo bloque cultural, histórico, económico, social, que a pesar del cambio de los imperios, a pesar del cambio del contexto histórico, siempre, bueno, se movían en un solo rumbo. Eso es lo que la propaganda sionista, bueno, quiere atacar para facilitar su conquista, facilitar su robo, facilitar su limpieza étnica del pueblo palestino, porque ellos siempre han estado, bueno, hablando de un pueblo sin tierra, queriendo decir a los colonos sionistas judíos, para una tierra sin pueblo. Quieren decir que, bueno, Palestina no tiene pueblo, Palestina es un lugar, bueno, un desierto donde no existe un Estado. Los hechos históricos desmienten toda esa propaganda. En el contexto mundial, había que entender que habían conflictos entre el Imperio Otomano, Gran Bretaña y Francia, y por supuesto por allá la Rusia del César. Y bueno, llega la Primera Guerra Mundial y todos sabían, antes de la entrada a la Guerra Mundial, que había que repartir al Imperio Otomano ya debilitado. Lo llamaban el hombre débil, el hombre enfermo de Europa, y todos, bueno, estaban conscientes que para mantener su hegemonía, para mantener sus intereses, había que dividir al Imperio Otomano y crear a la fuerza, sin consultar a la región de esa zona geográfica, dividirlo en estados al gusto de los europeos, específicamente británicos y franceses. Así como nace el acuerdo Sykes-Picot, donde, bueno, se reúnen el canciller de Francia, dividen la región de Siria, el Líbano le pertenecía a Francia, Jordania y Palestina, Irak, Egipto a los ingleses, y así empieza el primer paso hacia la división y el debilitamiento de los pueblos de esa región. El pueblo palestino estaba al tanto, como otro pueblo, estaba consciente de que su catástrofe real sería separarlo de su entorno, de su historia y de su, digamos, de su marco geográfico político. Por eso rechazó directamente, muy temprano, esa colonización inglesa que comenzó en 1917. Y estaba al tanto también, a pesar de la desinformación, a pesar de que los medios de comunicación no estaban tan avanzados como lo tenemos hoy en día, esos intentos de crear un ente a costa de nuestro pueblo. Ahora, ¿por qué crear un ente dentro de Palestina?
Una pregunta. Decir algo. Tengo una pregunta. ¿Qué tipo de gobierno tenían los ingleses en Palestina durante o después de la Primera Guerra Mundial? Es muy importante que sepa la gente qué clase y qué tiempo, la duración o qué puede pasar después de este tiempo con el pueblo originario palestino que no cumplió Inglaterra. Fueron una entidad o no, un mandato, ¿verdad? Quisiera que platicamos sobre esto un poco porque hay mucha gente que no entiende. Inglaterra no cumplió con su deber como mandato. Bien, claro, por supuesto. Durante los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, Palestina fue ocupada directamente por el ejército británico, por el ejército inglés. Entraron en la ciudad de Jerusalén, capital histórica de Palestina, en 1917 y anunciaron un tipo de régimen militar desde 1917 hasta 1921. En el 1921 declaran lo que ellos llaman el mandato británico sobre Palestina, que era un tipo de régimen militar administrativo que supuestamente habilitaría al pueblo palestino para ser autogobernado y ayudar, colaborar con el pueblo palestino para crear su independencia futura. Eso todo, bueno, vino en el marco de la Liga de las Naciones, la que antecedió la actual Naciones Unidas, pero en el profundo de este mandato británico había cosas que eran muy peligrosas. ¿Qué es la Declaración de Balfour? La Declaración de Balfour es una promesa que el canciller de Gran Bretaña en su momento, 1917, a un varón sionista, banquero, Rothschild, de que el gobierno de su majestad, del gobierno del reino de Gran Bretaña, haría todo lo posible para inhabilitar a la población judía, al judío, para crear un ente, un estado, un hogar nacional en Palestina. Algo que contradice Gran Bretaña le había prometido al pueblo palestino, le había prometido al mundo en un marco de terminar el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Pero al final, bueno, los ingleses fueron por sus intereses, un imperio que quiere perpetuar la inestabilidad de la región, la división de la región, crear un ente extraño. Para hacerlo había que, bueno, llevar a cabo una serie de acciones para permitir la existencia de eso. Vemos que en 1917 apenas había un solo por ciento de la población de religión judía. Apenas 1%. Por eso, bueno, el gobierno británico, en alianza con el movimiento que financiaba la migración de sionistas judíos de la Europa oriental, de la Europa occidental, de cualquier otra parte del mundo, hacia Palestina, no solamente eran colonos, sino recibían entrenamiento militar, recibían instrucciones directamente de la ocupación, de la colonización inglesa y vivían marginados, aislados de los palestinos nativos propios que estaban bajo esa colonización. Poco a poco, a lo largo de esos años, desde 1917 hasta 1947, 30 años de colonia inglesa, aumenta esa migración sionista de, como lo habíamos dicho, del 1% a llegar el 32-33% en 1947. Algo que es totalmente alarmante, algo que es totalmente rechazado por el pueblo palestino. Hubo varias revueltas populares palestinas en contra de la colonización y en contra de este proyecto de crear un ente a espaldas del pueblo palestino, que nunca fue consultado.
Nadie le preguntó al pueblo palestino, ¿quieren dividir su patria? ¿Quieren permitir a esos colonos venir a robarles su patria? ¿Desearían ustedes, los palestinos, abandonar su tierra para darle lugar a los colonos europeos en Jerusalén, en Jaffa, en Haifa? Eso nunca pasó históricamente, ni antes de 1948, ni después de 1948. En 1921, 1929, 1936 han habido revueltas populares palestinas. Se consiguieron muchos éxitos positivos. Quisiera aún, yo sé que el ayer complementa el hoy y mañana, pero esto es muy importante. ¿Verdad? Inglaterra, quiere decir, como mandato, no cumplió con consultar al pueblo palestino su futuro y prepararlo para que sea independiente. Al contrario, vino la partición con gente extraña que nunca jamás fue justa, y la verdad, hay mucha gente, no es hablando y que me digan que antisemita, porque yo soy el origen del semismo. Así nadie puede acusarme, porque Israel no debe de existir, porque los tres religiones siempre vivían juntas y podemos vivir juntos, pero afuera de un proyecto sionista criminal como el que está pasando. Sí, por supuesto, perdone. Hermano. Es que el movimiento sionista, el aparato, la máquina de propaganda del Estado sionista de Israel es muy completo. Han creado un conjunto de conceptos, han bombardeado al mundo durante 100 años de conceptos que ya la mayoría de la gente son hechos reales, que no están abiertos a la discusión o al diálogo. Pero cuando vamos al terreno y cuando vamos a los hechos históricos correctos, desde todos los puntos de vista de la ciencia social, de la filosofía, del desarrollo político, geográfico, digo, político-económico en un contexto geográfico determinado, vamos a hablar del concepto que ellos siempre insisten, el pueblo judío. ¿Existe verdaderamente este término? ¿Existe verdaderamente un pueblo judío? ¿Acaso los pueblos son determinados según la religión? ¿Podemos hablar de un pueblo cristiano? ¿Podemos hablar de un pueblo budista? ¿Podemos hablar de un pueblo hinduista o de un pueblo de cualquier otra religión en el mundo? ¿Acaso eso es permitido? ¿Por qué se le permite a esos sionistas utilizar esa religión judía para encubrir un proyecto colonial, con todo el sentido de la palabra? Es un proyecto colonial, es un proyecto racista, es un proyecto que no conoce, no reconoce al otro, que es el pueblo palestino nativo que ha estado durante miles de años en su tierra, y fabrica totalmente un supuesto pueblo. Los colonos judíos sionistas que fueron emigrando hacia Palestina en la primera mitad del siglo XX eran polacos, ucranianos, franceses, húngaros, alemanes, de diferentes nacionalidades. Incluso no compartían idioma. Ya después de la creación del Estado sionista de Israel es que se implementaron un programa para enseñarle el hebreo a esos colonos. No compartían idioma, ni siquiera compartían la misma interpretación del Torah. Habían judíos ortodoxos, habían judíos ashkenazis, habían judíos sefardíes, ashkenazis, ortodoxos, laicos. Es decir, había toda una mezcla, porque en sí la gente no se identifica por la religión. Los pueblos no son un conjunto de religiones. No se puede hablar de un pueblo cristiano, porque de esa manera todo el mundo occidental fuera un pueblo. Francia, España,
Gran Bretaña, Alemania, Colombia, El Salvador, Brasil, Argentina, serían un solo pueblo. Algo que no es correcto. Son comunidades judías, que es el concepto aceptado en cualquier ciencia social, en cualquier ciencia política, económica, comunidades judías que han vivido a lo largo de la historia en cualquier país del mundo, en Ucrania, en Rusia, en Francia, en Alemania. Son comunidades judías dentro de esos países y no los convierte en un pueblo. El pueblo es quien ha estado a lo largo de la historia aferrado a su tierra, desarrollando una identidad nacional, desarrollando una cultura, desarrollando y compartiendo un idioma, compartiendo un pasado, compartiendo un presente y soñando, construyendo un futuro dentro del entendimiento general. Algo que no es lo que sucedió con el fabricado Estado sionista de Israel. Moad, yo me recuerdo durante los 70s, casi en el mal llamado Estado de Israel, hablaban 44 lenguajes distintos, diferentes, porque como no tienen la misma cultura, el mismo origen, como dice usted, la misma historia, sí, cada uno, cada recogido de un país hablaba su lenguaje, hasta la cultura de ellos en comida, en vestuario. Usted vea un oriental iraquí o yamaní, cómo se vestía, y el europeo, alemán o francés, o el que viene gringuito de New York o de otro lado. Así sí, jamás tuvieron la base de una nación. Ellos sí, una mezcla racista, una mezcla de religiosa de todos lados para complementar un proyecto colonialista, imperialista, y para acabar con un pueblo sobre su propia tierra. Lo digo, mira, francamente me encantaría seguir y cómo estás explicando todo esto, pero hay mucha gente que habló, y usted lo mencionó, hubo varias revueltas en Palestina anti el ejército ocupante inglés, anti las organizaciones y todas judías. En aquel entonces hubo una resistencia. Quiere decir que nuestra resistencia no es de hoy, como algunos de malas lenguas tratan de quitarnos este derecho, que nunca peleamos por este derecho. Solo me recuerdo la revuelta del 36, el del 1922, y el tiempo largo el que duraron. Pero como siempre, la fuerza ocupante es cruel, así lo paraban a esos levantamientos. El que quiero llegar a él, que no es en la actualidad nuestro problema, en el genocidio, el que está pasando en Palestina en sí, especialmente en Gaza, no viene de hoy, viene desde el siglo pasado y antepasado también, y siga con lo peor crímenes que la humanidad pudo ver. Pero aún todo este círculo de terror en la región, en el mundo, va a tener un cambio, va a afectar no solo a la zona, no solo a nuestra tierra Palestina, ni la religión del Medio Oriente, Irán, Turquía, Siria, el que sea, también al mundo entero. Me gustaría pasar para que estamos actualizados y la gente sepa, porque hay mucha gente solamente
quiere acusar a la resistencia. Y ojo, muy importante, no solo Hamas el que está peleando, la resistencia palestina, todo, así nadie puede discriminar. Un pueblo con todas sus caras está peleando contra su ocupante. Así nadie tiene derecho de acusar a un partido y a otro. Me gustaría que hable sobre la resistencia y sobre el cambio, el que ligeramente va a verlo este mundo. Muy bien, hermano, que lo colocas en ese contexto histórico, para que las malas lenguas que hablan hoy en día sin entender la milenaria historia que tiene el pueblo palestino, entiendan de dónde viene esa heroica resistencia y esa heroica firmeza de los palestinos, tanto en la Franja de Gaza como en Palestina histórica. Nosotros nos ubicamos en el medio de un proyecto colonial que atenta directamente al pueblo, pero que busca debilitar la zona, la región del Medio Oriente completa, empoderar a los proyectos coloniales para así poder controlar o tener una hegemonía a nivel internacional. Si entendemos esa ecuación, si partimos desde profunda lectura de lo que ha venido sucediendo a lo largo de más de 100 años, podemos entender esa resistencia del pueblo palestino, porque en 1921 todavía no estaba concreto el proyecto colonial sionista, todavía estaba en sus inicios, brotes, pero ya el pueblo palestino, que viene un enemigo, rechazaba a la colonización inglesa y no quería ser humillado, no quería compartir su patria o su destino, su presente en aquel entonces con nadie, hacer escuchar su voz. Por eso que esa resistencia de la profundidad del pueblo palestino, de sus aldeas, de sus pueblos, de sus ciudades, a lo largo y ancho de Palestina, en 1921, en 1929 y en 1936, rechazando la colonización inglesa, rechazando la migración de colonos judíos y sionistas de diferentes partes de Europa y empoderar a aquellos colonos con armamento y organizarse en bandidaban permanentemente a las aldeas palestinas, porque ellos ya venían con la mentalidad de preparar el terreno para una limpieza étnica futura. Solo que estaban esperando para llegar a un cierto músculo en el terreno, a un cierto espacio, una oportunidad a nivel regional, internacional, que fue permitida después de la Segunda Guerra Mundial. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, ellos se sentían victoriosos, estaban muy bien entrenados, armados, tomaron una decisión en Naciones Unidas de la partición de Palestina. A la población indígena palestina histórica le correspondía 46 o 44% de su patria, mientras a los colonos que fueron importados en menos de 30 años le dieron más del 56% del país. Y comenzó en el terreno, yo diría, la limpieza étnica, el genocidio más feroz, más hostil en toda la historia contemporánea. El proyecto estaba muy claro: borrar al pueblo palestino del mapa, hacer desaparecer cualquier síntoma, señal que pudiera enfrentar a este proyecto, a esa colonia, a ese colonial en un futuro. Lograron expulsar a la fuerza terrorista más de 750.000 palestinos fuera de sus territorios, los convirtieron en refugiados en el Líbano, en Siria,
en la misma Palestina. Y para seguir la idea que usted estaba diciendo, que estábamos hablando, como ellos son comunidades que no comparten una historia, no comparten cultura, la solución era no solamente hacer borrar al pueblo palestino en el presente, sino borrarlo de la historia. Ellos, con su máquina robaron toda la herencia cultural del pueblo palestino. Robaron la moneda de los cananeos, el shekel. Robaron la vestimenta histórica, folclórica del pueblo palestino y la proyectan hoy en día como una herencia de Israel, milenario. Fíjese el grado de psicópatas que ha llegado el sionismo para que no solamente desplace al pueblo palestino el presente, sino lo desplaza en la historia para completar el proyecto de robo y que sea un robo bien perfecto, bien hecho, pero se le olvidó algo muy importante, que una acción siempre va a generar una reacción. Esa reacción es la resistencia. Por eso, la resistencia del pueblo palestino, en todos modos, militar, económico, político, desde el punto de vista cultural, en todo su conjunto y de cualquier ideología o partido, es tan legítima como es legítima la resistencia de los franceses contra los nazis, como fue legítima la resistencia de los rusos contra los nazis, como fue legítima la resistencia de los británicos y todos los pueblos que resistieron al régimen nazi-fascista en la Segunda Guerra Mundial. Y es lo que espera, no solamente el pueblo, sino cualquier pueblo de la región a nivel internacional. Por eso, aquellos que pretenden vender una narrativa de que todo lo que estamos viendo hoy en día es producto de una operación militar, el diluvio del Aqsa, que se llevó a cabo el 7 de octubre, están partiendo la historia en dos, tratando de vista gorda a todos los lo que ha sucedido a lo largo de más de 100 años y hacer que, bueno, ese ataque de la resistencia, un ataque legítimo dentro del marco de la legalidad internacional actual, donde la resistencia palestina hace un acto para romper el bloqueo, para hacer llegar el clamor del pueblo palestino de que seguirá su resistencia hacia la liberación, su territorio ocupado, para hacerle recordar al mundo que hay más de 10.000 prisioneros palestinos en cárceles sionistas antes del 7 de octubre, antes del diluvio del Aqsa. Hoy en día hablan de 50 y algo de prisioneros sionistas en la Franja de Gaza. Todos son soldados, algo que la gente no quiere escuchar, quiere ver. La propaganda sionista hace ver al soldado que asesinaba al palestino a lo largo de todos esos años de bloqueo contra la Franja de Gaza como un civil. Quieren engañar al mundo y decirle, bueno, los palestinos tenían independencia, los palestinos vivían en santa paz hasta que llegó este ataque y que amerita, según ellos, una reacción de ese Estado sionista de Israel. Por eso nosotros partimos desde el punto de vista que, bueno, cualquier acción política, económica, militar, cultural, contra esa ocupación es decisión propia del pueblo palestino, donde nosotros haremos todo posible para explicarle a la humanidad entera nuestro dolor, para explicarle a la entera que no siga siendo cómplice con el robo que hicieron en 1948, cuando partieron nuestra patria a espaldas nuestras. Nunca fuimos consultados. Nunca fuimos consultados de que si nosotros queremos compartir nuestra patria con colonos sionistas europeos que no le pertenecen a la región. Si ellos hablan mucho del holocausto nazi contra las comunidades judías en la Europa, que paguen los nazis, que paguen los alemanes, que
hablen mucho hoy en día de ser solidarios con el derecho de la defensa de Estados Unidos a Israel. ¿Por qué el pueblo palestino? ¿Por qué los pueblos árabes? ¿Por qué el mundo árabe tiene que pagar los platos rotos de la Segunda Guerra Mundial? Esa persecución contra las comunidades judías en Europa, de esa persecución nosotros somos inocentes. Palestina y el mundo árabe en general, nunca en la historia ha habido una persecución, ni contra judíos, ni contra cristianos. Las persecuciones por razones religiosas siempre se llevaron a cabo en la Europa racista, Europa alemán, del régimen nazi-fascista. Pero ¿por qué el pueblo palestino tiene que pagar los platos rotos? Eso es lo que los sionistas no quieren que nosotros hablemos de eso. No, bueno, van a decir, bueno, se está desconociendo el dolor de los judíos. Yo no estoy desconociendo el dolor de las comunidades judías, pero las comunidades judías a lo largo de la historia fueron perseguidas por los europeos. ¿Por qué se vengan de nosotros? ¿Por qué esa venganza hacia nosotros? Por eso demuestra que el Estados Unidos de Israel, una de las primeras víctimas de la ideología sionista y del Estados Unidos de Israel, el propio judío, es la propia religión judía, que ha sido utilizada, que ha sido manipulada y que ha, dañado la herencia cultural del judaísmo, porque la ha utilizado y la han puesto en un marco colonial, donde ellos se aliaron con el verdugo, se aliaron con los que que llevaba a cabo persecuciones y limpieza étnica a lo largo de la historia contra ellos, se aliaron con ellos contra los inocentes. En Palestina vivían comunidades judías hasta el momento, vivían comunidades cristianas hasta el momento y son parte del pueblo palestino. No son foráneos, sino que son una parte inseparable del pueblo palestino. Si me permite, mira, francamente este es un punto muy importante. Cuando Europa y Occidente rechazó al judío, el único país que lo recibió fue Palestina. Y también si dejamos aparte la mezcla cultural histórica, romana, griega, keldanea, moabea, el que querrás, pero en el siglo XIX estaba en Palestina, recuerda los armenios, cuando Turquía hizo su masacre, parte de ellos llegó y vivió. Yo conozco gente amiga que estudiamos juntos en Jerusalén, en Belén, hay dursos, hay Bahá'ín como el mal llamado nuestro presidente, una mezcla exagerada. Y lo voy a decirte algo cuando, francamente, me recordaste de un montón de cosas. Cuando fue la primera limpieza étnica, el 75% de los palestinos fueron echados y también robaron nuestras ciudades, el que no tienen ellos más que Tel Aviv construida y a la tierra de Jaffa, pero también destruyeron 551 o 31 aldeas. ¿Por qué digo esto? Acaba de pasar hace como un mes, 2 meses, unos incendios exagerados allá en Israel, en nuestra tierra, que lo llamaron en la actualidad de Israel. Y solo me recordó que sobre estos pueblos sembraron árboles traídas de Europa, extrañas al Medio Oriente, extrañas a nuestro clima. Así por eso que estaban parte del gran incendios que pasaron allá. Aún a mí me duele
me duele porque la tierra es nuestra. Ellos están ahorita en visita, en una misión especial para matar, pero existimos. Ellos se van y nosotros vamos a quedar. Por eso duele muchísimo que fueron estos incendios, pero fueron a raíz de tratar de esconder a nuestros pueblos, sembrar árbol extraño a nuestra tierra, igual a ellos, como son cáncer en Palestina, en todo el Medio Oriente. Y para que sepa hoy, por ejemplo, todos los días están atacando. Gaza, olvídese, porque el de Gaza no se compara ni con nazismo ni fascismo. Es algo especial de las carruajes de Gedeón. Gente que no conoce a Dios, no conoce a la humanidad, no conoce a un sentir humano. Pero en Hebrón hoy, por ejemplo, y todos los días están atacando, hay 100 detenidos. Y el más triste, más chistoso, para que sepa que no son de esta tierra. Hoy mismo también arrancaron 100 olivos, sumándola a más de 1 millón que lo arrancaron o lo quemaron o lo cortaron durante este largo tiempo de la ocupación. Y me gustaría mencionar otra cosa. Cuando habló de los soldados, ninguno de los prisioneros, ninguno más que los niños, no es soldado. Todos son soldados judíos criminales con doble o triple nacionalidad que estaban allá para matar palestinos. Estos no deben de ir a un juicio militar porque sí son criminales de guerra. Ahora quieren blanquear la cosa y llorar por unos misioneros. Francamente no es justo. No es justo. Y vimos también la cultura, la educación, la grandeza de la resistencia palestina cuando entregó a estos prisioneros, parte de ellos, y comparándolos con la situación anterior, hoy y mañana, de los prisioneros palestinos. Ayer murió uno por torturas en los cárceles de Israel, que tiene más que 70 años. Imagínense. Así estamos hablando francamente, perdóname que lo corté la idea, pero me cayeron un montón de cosas que tuve que mencionar. Pero bueno, el que vamos a hablar es muchísimo, nunca termina, pero vamos a hablar de otro lado ahorita, Gaza, por ejemplo. Gaza en especial y toda la zona. Estamos hablando de 360 kilómetros cuadrados, la más habitada quizás del mundo por metro cuadrado, 2.200.000 o 300.000 gente. Esta gente no sabemos que no fue el 7 de octubre, fue atacada Gaza en el 2008, 2009, 2014 fue masacres y un montón de cosas. En el 21 Seif el-Quds y en la actualidad. Pero hoy el que está pasando, francamente, no tiene nombre. Yo no más que genocidio, más que emigrar gente, más que matar gente. Estamos hablando de un sufrimiento humano que vive en esta franja sin hogar, sin casa, sin universidad, sin iglesia, sin mezquita, sin nada, hasta los hospitales. Quisiera que me hable un poco
sobre tanto destrucción que sufrió en todo aspecto Gaza, pero el más importante, tocar el asunto humano, el sentimiento humano que vive en nuestra gente, hermanos. Mire, aquí hay una familia Tarazi que tiene familiares todavía en Gaza, aquí vive. En todos lados hay gente que está sufriendo por sus seres queridos, quien fueron mártires, prisioneros o el que están ahorita bajo un bombardeo criminal. Tocamos el lado humano, por favor. Sí, hermano, verdaderamente no hay palabras para la mentalidad psicópata, terrorista de este régimen, porque lo que le han lanzado a la Franja de Gaza, que se habla mucho, algunas personas pudieran pensar que la Franja de Gaza es un estado, es apenas 365 kilómetros cuadrados, que no llega ni a la mitad de cualquier capital latina. Una zona plana, no tiene montañas, no tiene, digamos, barreras geográficas como para que la gente se vaya a esconder y protegerse del bombardeo incesante. Durante más de 100 días, la Franja de Gaza ha sido bombardeada por aproximadamente de 6 bombas nucleares de las que fueron lanzadas contra Hiroshima y Nagasaki. Algo que supera la imaginación de cualquier bárbaro, de cualquier terrorista, de cualquier asesino de serie. Ese bombardeo que ataca deliberadamente, directamente, a la población palestina indefensa, para seguir cometiendo el mismo crimen que han cometido desde 1948, asesinar a los niños palestinos, legitimar la matanza de las mujeres palestinas, acabar con la juventud y con los hombres palestinos para borrar a los palestinos del mapa. En este escenario sangriente en la Franja de Gaza, yo creo que muchas personas mediante redes sociales han logrado ver imágenes inéditas, nunca vistas. Yo creo que hasta son muy difíciles de describir desde el punto de vista humano, porque cuando vemos a un padre o una madre buscar los restos de sus niños dentro de edificios totalmente convertidos en arena, y lo que consigue es un dedo, lo que consigue es una parte del cuerpo, lo que consigue es una parte de la cara, lo abraza y sigue este alma, este fervor de resistencia y de firmeza, porque lo que el rey es que nosotros nos convertamos, digamos, como ellos, pero nosotros siempre nos vamos a mantener en esa superioridad moral, porque la lucha en sí es una lucha moral por la humanidad. Nuestra resistencia es una resistencia por la humanidad. Recordaremos a nuestros niños, nuestras mujeres, esos hospitales, más de 35 hospitales fueron destruidos. Una de las iglesias más antiguas a nivel internacional fue directamente atacada por el régimen sionista. Una de las comunidades cristianas más antiguas. Hablando de iglesias, porque hay mucha gente cristiana aquí en América y en todos lados, tratan de defender al mal llamados hijos de Dios judíos, que son buenos. El primer iglesia que fue atacada en Gaza
y murieron 480 personas cristianas. Es la Bautista en Gaza. Así, Israel no respeta ni religión, ni musulmán, ni cristiano, ni nadie. Tiene un proyecto para matar. Y el deber de ellos para complementar un proyecto de dominar la fortuna del Medio Oriente y la potencia natural que tenemos. Sí, exactamente, hermano. Ellos tratan de darle una dimensión de una interpretación muy errada de la Biblia y del Talmud, del Torá, del Nuevo Testamento, para legitimar de cierta manera la matanza, para que la gente diga, bueno, ese es un mandamiento de Dios, ese es un mandamiento que el pueblo de Israel está llevando a cabo, pero en el terreno se descubren verdaderamente quiénes son los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos hijos de esa tierra, los verdaderos defensores, hijos de esos miles de profetas que pasaron por Palestina. Hind Rajab, apenas 8 años, que fue atacada con su familia en un coche. No sirvieron todos los llamados de la Cruz Roja Internacional, de la UNICEF, de la Media Luna Roja, de todos los medios internacionales para rescatarla. Ella estuvo 7 años, más de 10 encerrada en un coche. Al lado de ella estaban toda su familia asesinada. El tanque se acercaba a ella mientras ella hablaba con una de sus familiares, que trataba de calmarla en sus últimos suspiros, en los momentos de vida. La niña de 8 años estuvo en medio infierno del gobierno de Benjamín Netanyahu, de su ejército, que atacaron a una niña de 8 años, impidieron y rechazaron cualquier intento de rescatarla. Y eso demuestra el carácter criminal, terrorista de este ejército y de este gobierno. Esta niña que murió literalmente murió esperando el rescate conocido a nivel internacional, y nadie pudo rescatar a la niña. ¿Por qué? Porque gente es palestina. Pareciera que la sangre de los palestinos y de sus niños son mucho menos valiosos que la sangre de los judíos o de los israelíes en ese contexto. Pero para nosotros, una gota de sangre, un pelo, un dedo, un momento de vida de cualquiera, y sobre todo de nuestros niños, es un mundo entero. Esos aproximadamente 20,000 niños palestinos no son cifras, son historias, son cuentos, son hijos, hermanos, sobrinos, llenos de alegría. Fueron arrebatados por ese régimen, le quitaron de sus brazos, de sus padres y madres. Historias crueles de madres que han dado más de 10 o 15 años de tener una hija, y luego de tenerlo, el bombardeo sionista, viene el francotirador sionista para asesinar directamente al hijo con una bala. Las historias de los médicos palestinos que resistieron en sus hospitales. El doctor Adnan Al-Burj, que fue secuestrado del hospital a un gueto, a una cárcel dentro del Estados Unidos a Israel, torturado hasta un doctor de un hospital. Fue violado también. Recordamos el doctor Abu Sitte, el doctor Gilbert también, un holandés de Dinamarca que estaba allá. El caso hace unos 20 días
de los hijos de la doctora Alaa El-Najjar. Tiene 10 hijos y recibe 9 en el hospital, quemados, devastados. Francamente, todo eso no tiene nombre. Mire, Moad, francamente, el tiempo corrió rápido. Créame, yo tenía muchas más cosas para platicarla con usted. Pero yo no quiero terminar sin decir que el mundo que está silenciado, callado, el mundo que habla de la Revolución Francesa, de la guerra de independencia de Estados Unidos, francamente debemos de tener un poco más de conciencia humana, más democracia, más cultura, porque todas estas culturas europeas se perdieron. Aquí yo no me quedo olvidando que el mundo islámico es peor y tenemos más derecho a reclamarlo, mucho más los árabes. El mundo árabe, 440 millones de gente callado, mientras que nuestra gente lo están matando. En el día del Adha, hoy y ayer fueron el día de la fiesta, el festejo musulmán, el más importante. Pero ni en Líbano, ni en Siria, ni en Palestina no hubo muertos, gente sacrificada por este ejército criminal y hasta los palestinos callados. Y voy a tocar esto. Mientras Mahmoud Abbas, hay mucha gente que me dice no habla de esto, pero yo no puedo. Mientras él y su gabinete están quitando los armamentos de los campamentos en Siria, en Líbano, en Jenin, en Palestina, en todos los campamentos, Israel y el ministros de Israel acaban de dar a 200,000 colonos armamento para matarnos. Quiere decir que esta actuación es un arreglo de este dictador que tenemos con el gobierno israelí para terminar el genocidio, tanto en Gaza como en Cisjordania. Lo que me duele, ayer oyendo a un amigo, se llama Ahmed de Bélgica, acaban de comprobar que el Abbas y su gabinete corrupta y traidora acaban de parar una decisión, solución de la ONU para parar el genocidio, para parar la guerra, para presionar a la resistencia palestina. Es vergonzoso y duele. Y yo no estoy hablando por odio personal, no estoy, pero algo comprobado. Y el dolor que no podemos culpar al gobernante de la Casa Blanca, mientras en el Muqata'a, en Ramallah, están también matando a palestinos en Jenin, Nablus, Selfie, todas estas partes. Perdóname, pero la verdad me emociono cuando hablo de esta gente, porque sí, ayer comprobaron, y si recordamos, en el 73 o 76, no me recuerdo, Steiner, cuando el abogado español, cuando tenía una demanda contra Israel, lo pararon para terminar esta firma de vergüenza de Oslo. Pero bueno, Moad, yo quisiera que me manda un mensaje para nuestra gente, tanto en Gaza, tanto en toda Palestina, el mundo árabe, este mundo ciego, sordo, silenciado, y de esperanza, porque sí, estamos molestos, enojados, pero sí tenemos
la esperanza en un mañana mejor. Así que quisiera escucharte para terminar este encuentro, que quisiera repetirlo en el futuro cercano. Bueno, hermano, en primer lugar, agradecer a todo el equipo que le apoya y a todos los que nos han escuchado y dejar un mensaje no personal, un mensaje que llega diariamente, cada segundo, cada hora, de la Franja de Gaza, de Cisjordania, de Jerusalén. El clamor que todos los palestinos, niños, grandes, mujeres, ancianos, hombres, jóvenes, trabajadores, no trabajadores, el clamor, reconozcan la humanidad del pueblo palestino. No sigan con la deshumanización del pueblo palestino. Actívense esas causas de boicotear a Estados Unidos y a Israel. Actívense en la búsqueda de la verdad. Nosotros no queremos imponer nuestra narrativa. Nosotros le estamos de que nos vean con ojos de humanos, porque la verdad no se puede tapar. El sol no se puede tapar. Esos crímenes nazis, terroristas, no pueden ser sino una verdadera expresión del rostro de esta supuesta civilización que promete Estados Unidos. Somos hoy la barrera que impide a nivel internacional. El pueblo palestino, por muy duro, por muy difícil, por muy reaccionarias sean las condiciones y el contexto, vencerá. Porque no lograr al pueblo palestino, borrar a Palestina. Sabemos que es un proyecto colonial apoyado por el imperialismo norteamericano y la Unión Europea y en un marco muy desigual, muy injusto contra nuestro pueblo, pero sabemos que con la solidaridad militante, activa, de todos los humanos a lo largo y ancho de este mundo, podemos lograr más temprano que nunca acabar con este proyecto colonial y convertir a Palestina como debe ser, un Estado independiente con Jerusalén como su capital, el retorno de los millones de refugiados palestinos a sus hogares, que yo, hijo de palestinos, pueda visitar a mi tierra y no tener que solicitarle permiso a ninguna autoridad, ni que tenga que firmar ninguna cesión o vender mi patria a esos colonos para yo disfrutar de un viaje turista. Yo pertenezco a Palestina. Largo a Palestina donde yo quiera, donde yo pueda, y haré llegar el clamor del doctor Hossam Abu Safieh, de la madre Alaa Najjar, de Adnan al-Burj, de los tantas minas que fueron entre masacrados, heridos, en una transmisión viva a los 600 días, que seamos conscientes, seamos humanos y veamos al pueblo palestino con ojos de humanos, que estamos solicitando de esta película de terror, levantamiento del bloqueo contra la Francia y la construcción de un Estado palestino independiente con Jerusalén como su capital. Gracias, muchas gracias. Ya terminando en nuestro programa hoy, mando un saludo especial para los embarcaciones Medellín de la Libertad, el que está ahorita cerca de las playas de Egipto y está en camino a Gaza para llevar ayuda humanitaria. Ojalá que no va a correr al ejército criminal judío israelí de atacarlos, como hicieron hace unos días en Malta, como hicieron en Mármara hace días. También un saludo para aquella gente que está organizando la marcha para Rafah.
francamente, esos son los voces el que lograron entender qué es un ser humano, derecho humano, el derecho de Gaza, de Palestina, a vivir cuando sus gobiernos están atrás de este proyecto sionista criminal. También un gran saludo para nuestro pueblo, sufrido pero paciente, con la esperanza en un futuro mucho mejor. Toda la destrucción se construye. Somos como el fénix. نحن فينق, levantamos de las cenizas y este pueblo tiene que levantar de nuevo. Saludamos a nuestra resistencia. Francamente, dieron un ejemplo para el mundo. Ningún ejército logró hacer el que hizo unos 30 fidaiyin, guerrilleros palestinos que reclaman la libertad y el derecho legítimo sobre su tierra. Que viva Palestina, que viva su resistencia. La verdad, estos héroes no se comparan con nadie, ni con aquel gringuito que fue a pelear en Afganistán, ni en Irak, ni en ningún lado. Estos héroes sí entraron una guerra mundial contra todos los ejércitos del mundo y hasta el momento están victoriosos porque Gaza y su resistencia no perdieron la guerra. Deseamos lo mejor para nuestros prisioneros, nuestros heridos y nuestros mártires sean con Dios en su paraíso. Y de nuevo, que viva Palestina y muchas gracias y hasta pronto.